Hoy quiero que te prepares, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda, ni una invención de la ficción. Esta es la historia real de una joven alemana, cuyo sufrimiento la llevó a convertirse en uno de los casos más estremecedores y aterradores de posesión demoníaca en la historia moderna. Estoy hablando de Anneliese Michel, una muchacha que murió tras someterse a decenas de exorcismos y cuyo destino sigue generando escalofríos incluso después de décadas. No estás frente a un relato cualquiera, estás frente a la oscura frontera entre la medicina y lo sobrenatural, entre la fe y la ciencia, entre la vida y la muerte. Hoy, abrirás conmigo una puerta que quizá desearías mantener cerrada, pero si has llegado hasta aquí, ya no hay vuelta atrás. Todo comenzó el 21 de septiembre de 1952, en un pequeño pueblo de Baviera Occidental, Alemania, llamado Liebelfeld. Ese día nació Anna Elisabeth Michel, conocida cariñosamente como Anneliese. Era hija de Joseph y Anna Michel, una familia profundamente católica, marcada por estrictas creencias religiosas que influirían en cada aspecto de la vida de la niña. Desde pequeña, Anneliese fue criada en un entorno rígido y devoto. La casa estaba impregnada de oraciones, rezos diarios y normas morales estrictas. Su madre, Anna, había tenido una vida complicada y cargaba con una profunda culpa religiosa, lo que transmitió a sus hijos. La religión, para Anneliese, no era simplemente una tradición, era un deber, una carga y al mismo tiempo un refugio. En la Alemania de posguerra, las familias rurales como los Michel vivían con austeridad y disciplina. No había espacio para frivolidades. Anneliese creció rodeada de un ambiente sombrío, en el que el pecado y la salvación eran temas presentes a cada instante. Desde muy niña se le enseñó que el mundo estaba lleno de tentaciones, que el demonio acechaba en cada esquina y que la fe era el único escudo posible contra las fuerzas del mal. A pesar de ese marco estricto, Anneliese era vista como una joven amable, inteligente y estudiosa. Destacaba en la escuela y mostraba un gran compromiso con sus deberes religiosos. Se confesaba con frecuencia, participaba de la misa regularmente y a ojos de su comunidad era una muchacha ejemplar. Nadie sospechaba que años después, su nombre sería recordado no por su virtud, sino por el horror que marcaría su destino. Sin embargo, la infancia de Anneliese no fue tan tranquila como parecía. Ya desde niña, su vida estuvo marcada por episodios de enfermedad. Sufrió problemas de salud que la hacían más frágil que otros niños de su edad. Y esa debilidad física se sumaba a una constante carga emocional y espiritual que pesaba sobre ella. Para los Michel, la religión no era solo un refugio, sino también una cadena invisible. Anneliese creció escuchando historias de condenación, advertencias sobre el infierno y relatos sobre la eterna lucha entre Dios y el diablo. Con el paso de los años, esas enseñanzas no solo moldearon su carácter, también sembraron en ella un miedo profundo, que sería el terreno fértil para todo lo que vendría después. La niñez de Anneliese fue un espejo de la fe católica más estricta. Su madre, Anna, había tenido una hija fuera del matrimonio muchos años antes, algo que la atormentaba y que intentaba expiar con una devoción desbordante. Esa culpa no solo la perseguía a ella, sino que también se transformó en una especie de legado sombrío que depositó en Anneliese. Desde pequeña, la niña fue criada bajo la idea de que debía sacrificarse, de que su deber en el mundo era soportar pruebas para limpiar pecados ajenos. Mientras otros niños disfrutaban de juegos y travesuras, Anneliese dedicaba gran parte de su tiempo a la oración, a los rezos del rosario, a la confesión constante. La diversión estaba prohibida, las risas eran miradas con desdén y la disciplina era férrea. Desde esa edad temprana, aprendió a asociar el dolor con la purificación y el sacrificio con la virtud. La familia Michel asistía a misa varias veces por semana, y Anneliese participaba en todas las actividades religiosas de la comunidad. Sin embargo, detrás de esa fachada devota se escondía una tensión invisible, el miedo al castigo divino. Cada error, por más pequeño que fuera, era percibido como un pecado grave que debía ser expiado con lágrimas y rezos. A medida que crecía, la joven desarrollaba un sentido de responsabilidad desmesurado. Sentía que debía cargar con las culpas de otros, especialmente con las de su madre. Y esa idea de penitencia se grabó en lo más profundo de su mente. No se trataba de una niñez inocente y despreocupada, sino de una vida marcada por la solemnidad, el sacrificio y la culpa. Los vecinos la describían como una niña tímida, reservada, que parecía llevar sobre los hombros un peso invisible. Aunque era buena estudiante y destacaba en sus clases, nunca parecía disfrutar realmente de los logros. Siempre había en ella una seriedad impropia de su edad, como si desde la infancia estuviera llamada a un destino trágico que la apartaba del resto. Algunos recuerdan que Anneliese hablaba con frecuencia del infierno y de la salvación. Era como si esas palabras, que para otros niños eran conceptos lejanos, para ella fueran realidades cercanas, palpables, amenazantes. Desde muy joven creía que debía sufrir por los demás
como si una voz invisible la obligara a vivir en penitencia. Este ambiente cargado de religiosidad, miedo y sacrificio moldeó su espíritu y preparó el escenario para lo que vendría después. Porque cuando los primeros síntomas extraños comenzaron a manifestarse en su adolescencia, Annalise no los interpretó como simples problemas médicos. En su mente, esos tormentos tenían un origen mucho más oscuro, uno que provenía directamente de las sombras. Todo comenzó de manera silenciosa, casi imperceptible, como una sombra que se desliza sin que nadie lo note. En la adolescencia, Annalise empezó a sufrir de episodios repentinos de desmayo y convulsiones. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una enfermedad neurológica que podía explicar los ataques y alucinaciones que empezaban a atormentarla. Pero para Annalise, aquello era más que un simple trastorno. Él sentía que había algo oscuro apoderándose de su cuerpo. Las convulsiones no eran lo peor. Lo verdaderamente aterrador era lo que venía después. Parálisis nocturna, la incapacidad de moverse mientras dormía, acompañada de visiones macabras. En esas noches, Annalise afirmaba ver rostros deformes, escuchar voces susurrantes y sentir una presión en el pecho como si una fuerza invisible quisiera sofocarla. Era un tormento que la hacía despertar bañada en sudor y con el terror grabado en los ojos. Pronto esos episodios comenzaron a multiplicarse. En la escuela, sus compañeras notaron que Annalise a veces parecía ausentarse de la realidad, como si su mente estuviera atrapada en un lugar lejano y oscuro. Sus labios se movían, murmurando oraciones, pero sus ojos permanecían fijos en algo que los demás no podían ver. Era como si luchara contra presencias invisibles, en pleno salón de clases. Con el paso de los meses, los síntomas se intensificaron. Annalise decía escuchar voces que le hablaban directamente al oído. No eran susurros amables ni frases comprensibles, sino palabras cargadas de odio, burlas grotescas y órdenes blasfemas. A veces esas voces la despertaban en medio de la noche, obligándola a rezar de rodillas hasta que sus rodillas sangraban. Sus padres, profundamente religiosos, comenzaron a preocuparse. Acudieron a médicos y especialistas, quienes confirmaron el diagnóstico de epilepsia y le prescribieron medicamentos, pero nada parecía funcionar. Los ataques no solo continuaban, sino que se mezclaban con fenómenos que la ciencia no podía explicar, en olores fétidos que surgían sin razón, aversión repentina a objetos sagrados y una creciente desesperación que la consumía. Lo más inquietante fue cuando Annalise reveló que veía figuras demoníacas observándola. Decía que se presentaban en la oscuridad de su habitación, con rostros grotescos y ojos rojos que la miraban fijamente. Sentía que querían arrancar su alma, que se burlaban de su fe, que estaban allí para atormentarla sin descanso. Lo que al principio parecía una enfermedad tratable, se convirtió en una pesadilla sin nombre. Para algunos, era el avance de la epilepsia. Para otros, especialmente en el entorno religioso de su familia, aquello no era otra cosa que el inicio de una posesión demoníaca. Y así, lo que comenzó como simples convulsiones, pronto se transformó en el preludio de un infierno en vida. El verdadero tormento de Annalise comenzó cuando las voces se hicieron constantes. Ya no eran simples murmullos nocturnos, sino gritos interiores que la acosaban incluso durante el día. Decía que esas voces la insultaban, la llamaban maldita, condenada, y le aseguraban que ardería en el infierno. No importaba cuánto rezara, no importaba cuántas veces se confesara, el eco demoníaco seguía resonando en su mente. Cada noche se transformaba en un campo de batalla. Mientras su familia dormía, Annalise luchaba contra una presencia invisible que parecía apoderarse de su cuerpo. Sentía que la golpeaban, que la arrastraban por la habitación, que la empujaban hacia el suelo. Cuando amanecía, aparecía con moretones inexplicables, marcas que ningún médico pudo justificar. Los objetos religiosos, antes fuente de consuelo, se convirtieron en detonantes de dolor insoportable. No podía mirar un crucifijo sin estremecerse. No podía beber agua bendita sin que un rechazo violento surgiera en su cuerpo. Incluso la entrada a una iglesia le resultaba insoportable. Afirmaba que el aire dentro de los templos la quemaba, que el altar desprendía una energía que la hacía retorcerse en agonía. Las noches se volvieron aún más aterradoras. Annalise comenzó a experimentar lo que describía como la presencia de figuras oscuras en su habitación. Decía que se sentaban sobre su cama, que respiraban sobre su rostro, que susurraban blasfemias en su oído. Sus gritos despertaban a la familia, pero cuando sus padres corrían a ayudarla, lo único que encontraban era a su hija temblando, con los ojos desorbitados y las manos apretadas como garras. En sus diarios personales, que más tarde serían encontrados, Annalise escribió frases inquietantes: «Ana, estoy condenada. El infierno me espera. Nadie puede salvarme». Confesaba que las voces le decían que no debía rezar, ira indigna, que su alma ya pertenecía al demonio. Sus palabras reflejaban no solo dolor, sino una certeza aterradora de que su destino estaba sellado. La medicina seguía sin dar respuestas. Los tratamientos contra la epilepsia parecían inútiles. Los psiquiatras
no lograban calmar sus visiones ni los ataques de pánico. Cada vez más debilitada, Annalise comenzó a pensar que lo que vivía no tenía explicación humana, y en su interior crecía una idea: aquello que la atormentaba no era una enfermedad, era algo sobrenatural que había elegido su cuerpo como campo de batalla. Su familia, desesperada, empezó a sospechar lo mismo, y así, poco a poco, la convicción de que Annalise estaba siendo atacada por fuerzas demoníacas se arraigó en la casa Michel, una creencia que los llevaría a tomar una decisión irreversible, a buscar ayuda en la iglesia. Cuando los ataques de Annalise se volvieron insoportables, su familia decidió buscar nuevamente respuestas en la medicina. Los médicos insistían en que se trataba de epilepsia combinada con un trastorno psiquiátrico. Hablaron de psicosis, esquizofrenia, depresión profunda, términos que parecían encerrar su sufrimiento en explicaciones frías y científicas. Pero mientras más diagnósticos recibía, más se hundía ella en un abismo de desesperación. Los tratamientos no surtían efecto. Annalise probó diferentes fármacos, desde anticonvulsivos hasta antipsicóticos, pero nada parecía contener las voces, las visiones, ni los impulsos extraños que la dominaban. Ella misma decía que la medicina solo debilitaba su cuerpo, pero dejaba intacto el mal que la devoraba desde dentro. En la casa Michel se instaló la duda. Por un lado, los médicos insistían en que todo tenía una explicación racional. Por otro, la familia y la propia Annalise empezaban a convencerse de que aquello no era solo un problema neurológico. El sufrimiento no tenía la forma de una simple enfermedad. Había algo en el que desbordaba lo humano. Las manifestaciones se volvían cada vez más inquietantes. Annalise hablaba con voces que no eran suyas, guturales, profundas, que parecían provenir de alguien más. A veces su rostro se deformaba en expresiones de odio, que no correspondían a la muchacha dulce que había sido. Tenía arranques de furia incontrolable, rompía objetos sagrados y gritaba blasfemias en idiomas que jamás había aprendido. Los médicos, desconcertados, empezaron a registrar que Annalise era un caso complejo, resistente al tratamiento. A cada cita, la joven parecía más deteriorada, con ojeras profundas, delgada, los labios partidos de tanto rezar. Pero cuando salía del consultorio, los ataques se volvían aún más oscuros. Era como si las paredes de su hogar guardaran un secreto que la ciencia no podía desentrañar. Annalise, en su propio convencimiento, comenzó a rechazar los fármacos. Decía que no tenía sentido seguir tomando medicinas si su problema no era médico, sino espiritual. Y en sus rezos, en sus lágrimas y en su creciente delirio, rogaba por un exorcismo. Rogaba que alguien de la iglesia aceptara lo que la medicina no quería ver, aunque estaba poseída por fuerzas demoníacas. Así, en medio de diagnósticos que se contradecían, de médicos que no podían salvarla y de una fe que cada día se fortalecía más en su interior, Annalise y su familia dieron el siguiente paso. Buscaron a sacerdotes, convencidos de que la única salvación posible debía llegar desde lo alto, o desde lo más profundo de lo oculto. Fue en este punto cuando lo sobrenatural dejó de ser una sospecha y se volvió una presencia innegable. Annalise ya no solo escuchaba voces, ahora las voces hablaban a través de ella. En medio de ataques de furia, su boca profería blasfemias y maldiciones en tonos graves, guturales, imposibles de reconocer como propios. Aquella voz no era la de una joven alemana de 20 años. Era algo más, algo que parecía provenir del abismo. En varias ocasiones, la familia aseguró haberla visto, con una fuerza descomunal. Una muchacha frágil y enferma era capaz de lanzar objetos pesados al otro lado de la habitación, de resistirse a varios hombres que intentaban contenerla. Su cuerpo se retorcía con movimientos antinaturales. Sus articulaciones crujían como si quisieran romperse, y sus ojos se clavaban en los presentes con una intensidad que helaba la sangre. La aversión a lo sagrado se intensificó. Los rosarios se rompían en sus manos, los crucifijos provocaban gritos desgarradores, y el agua bendita parecía quemar su piel. Incluso se negaba a comer alimentos bendecidos, asegurando que tenían un sabor repugnante, como cenizas. La familia Michel empezó a vivir dentro de una casa que ya no se sentía como un hogar, sino como un campo de guerra entre lo humano y lo infernal. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió cuando Annalise fue encontrada en el suelo, gruñendo como un animal, mordiendo pedazos de pared y ladrando como un perro. En sus ojos brillaba una furia desconocida, y su propio novio, Peter, aseguró que en esos momentos su rostro parecía transformarse, adquiriendo expresiones que no pertenecían a ella. Poco a poco, Annalise comenzó a hablar de manera más clara sobre los seres que habitaban en su interior. Decía que no era uno, sino varios. Entre ellos nombraba a Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y hasta Hitler. Todos aseguraban poseer su cuerpo, todos luchaban por hacerse escuchar a través de su voz. Lo que emergía de su garganta eran discusiones, insultos, carcajada, un coro macabro de condenados. En esos instantes, la joven parecía desaparecer. Ya no era Annalise, la estudiante tímida y piadosa. Era un recipient, una marioneta en manos de entidades que afirmaban pertenecer a las tinieblas. Sus ojos se perdían en la nada, su piel se tornaba lívida,
y su voz resonaba como la de muchos al mismo tiempo. Fue entonces cuando la familia, incapaz de soportar más, supo que debía insistir en lo inevitable, el exorcismo. La ciencia ya no podía explicar lo que sucedía frente a sus propios ojos. Y para ellos, no había duda, el demonio se había instalado en su hija. La familia Michel, convencida de que Annalise estaba poseída, acudió una y otra vez a sacerdotes locales, pero la iglesia no entregaba permisos. Fácilmente, los exorcismos eran raros y se autorizaban solo en casos excepcionales. Durante meses, las súplicas fueron rechazadas y los sacerdotes recomendaban más oración, más confesiones, más paciencia. Pero mientras tanto, Annalise se deterioraba cada día más. La joven apenas podía comer, se golpeaba a sí misma, se arrancaba la ropa y gritaba durante horas en lenguas desconocidas. Era como si algo dentro de ella exigiera atención, reclamando ser reconocido. Finalmente, dos sacerdotes, Arnold Renz y Ernst Alt, observaron su caso y llegaron a la conclusión de que no se trataba de enfermedad. Lo que veían en Annalise no se explicaba con diagnósticos médicos. En septiembre de 1975, tras años de sufrimiento, la iglesia concedió el permiso para practicar el ritual. La autorización fue oficial, basada en el Ritual Romanum, el manual de exorcismos de la Iglesia Católica. Era el inicio de una de las batallas espirituales más largas y desgarradoras que se hayan registrado en el siglo XX. El primer exorcismo reveló el horror que vivía Annalise. Mientras el sacerdote rezaba, ella gritaba con voces múltiples, chillidos que parecían no pertenecer a un ser humano. Se retorcía en el suelo, se golpeaba contra las paredes y lanzaba palabras cargadas de odio contra todo lo sagrado. Aquello no era un simple ataque de epilepsia, era un espectáculo de blasfemia y sufrimiento que estremecía a cualquiera que lo presenciara. Los sacerdotes comenzaron a grabar las sesiones. En Isios Centas, que aún existen, se escuchan las voces guturales de Annalise discutiendo entre sí, como si varias entidades hablaran a través de ella. Los nombres de los supuestos demonios eran pronunciados con orgullo y desprecio, y lo más perturbador era la seguridad con la que aseguraban no abandonar jamás su cuerpo. Los exorcismos se repitieron una y otra vez, semana tras semana. En Corazon, Annalise parecía más débil, más delgada, más consumida, pero también más violenta y más tomada por las entidades que aseguraban habitarla. Los sacerdotes Renz y Ault estaban convencidos de que no enfrentaban a una simple muchacha enferma, sino a una batalla directa contra las fuerzas del infierno. En total, serían 67 sesiones de exorcismo a lo largo de 10 meses. Sesiones que durarían horas entre gritos, plegarias y forcejeos. Sesiones en las que Annalise se transformaba en algo que ninguno de los presentes podría olvidar jamás. El infierno había tomado lugar en aquella pequeña aldea de Baviera. Las grabaciones de los exorcismos de Annalise se convirtieron en pruebas vivientes de su tormento. En Isos Centas, aún conservadas como evidencia, se escuchan sonidos que hielan la sangre. No era la voz de una joven, no era el tono de alguien rezando o llorando. Era un rugido desgarrador, profundo, gutural. Cada palabra parecía provenir de un pozo oscuro, como si múltiples gargantas hablaran al mismo tiempo desde las entrañas del infierno. En esas sesiones, los supuestos demonios discutían entre sí, se insultaban, se interrumpían, reían con carcajadas grotescas. Annalise nombraba con claridad a las entidades que decía llevar dentro a Lucifer, el líder absoluto; Caín, el fratricida condenado; Judas Iscariot, el traidor eterno; Nerón, el emperador cruel; y hasta Hitler, cuya voz se escuchaba burlándose del mundo. Cada nombre era pronunciado con desprecio hacia lo divino, como si su presencia fuera una victoria contra Dios. Los sacerdotes registraron cómo, en plena oración, Annalise cambiaba bruscamente de voz. De una frase a otra, sonaba como un anciano moribundo, luego como un hombre colérico, después como un coro de bestias gruñendo. Esa multiplicidad desconcertaba a todos. Era imposible que un solo cuerpo humano pudiera emitir tantos tonos y registros diferentes. A veces, entre los gritos y blasfemias, emergían confesiones perturbadoras. Los demonios afirmaban que no abandonarían el cuerpo de Annalise, porque habían sido invitados por pecados de su familia, o porque Dios mismo los había permitido, como prueba de fe. Se burlaban de los sacerdotes, los llamaban inútiles, y decían que el mundo entero ya pertenecía a ellos. Lo más aterrador era el odio visceral hacia lo sagrado, cuando se pronunciaba el nombre de Cristo. El cuerpo de Annalise se arqueaba de manera imposible. Sus gritos parecían desgarrar sus pulmones, y su saliva se tornaba espesa, negra, como si estuviera expulsando veneno. Ante cada oración, respondía con insultos que nadie hubiera esperado escuchar en labios de una joven católica. Las grabaciones no solo dejaron testimonio del horror vivido en esa habitación, sino que también plantearon un dilema escalofriante. ¿Era aquello realmente el eco de demonios antiguos manifestándose a través de Annalise? ¿O eran los delirios de una mente atormentada que, aún enferma, tenía la capacidad de reproducir voces y sonidos imposibles? Sea cual fuere la verdad,
Lo cierto es que esas voces, capturadas en cinta, siguen siendo hasta hoy una de las pruebas más inquietantes de que el caso de Annalise Michel no fue simplemente un problema médico. Era el eco de un abismo que se abrió en la tierra y que aún resuena en quienes se atreven a escucharlo. Con cada sesión de exorcismo, Annalise se volvía más frágil. Su cuerpo se consumía como una vela encendida en plena tormenta. Los ayunos prolongados, las convulsiones y los gritos incesantes la dejaban exhausta. Apenas podía sostenerse en pie y sus huesos comenzaban a marcarse bajo la piel. Parecía que el peso de lo sobrenatural la estaba devorando lentamente. El hambre se convirtió en otra tortura. Annalise rechazaba los alimentos comunes y aseguraba que una fuerza oscura le prohibía comer. Decía que la comida estaba contaminada, era repugnant, que sabía a cenizas. En sus días más oscuros intentaba alimentarse de insectos, carbón e incluso orina. Era como si el demonio la forzara a degradar su humanidad poco a poco. Sus rodillas quedaron destrozadas por la cantidad de veces que se arrodillaba en oración. Llegó a realizar más de 600 genuflexiones en un solo día, hasta el punto de que ya no podía caminar sin ayuda. Pero aún así, en medio de su dolor, seguía rezando, convencida de que debía sufrir para liberar a los demás del mal. Su rostro también cambió. Fotografías tomadas en esa época muestran a una Annalise irreconocible con el rostro demacrado, los labios partidos, los ojos hundidos y un gesto endurecido por la angustia. La joven radiante que había sido años atrás se transformó en una figura espectral, como si la vida se le escapara con cada grito, con cada sesión de exorcismo. El tormento no era solo físico. Spiritualmente, Annalise sentía que estaba perdida. En sus diarios escribía frases estremecedoras: estoy condenada, nada me salvará, debo sufrir por los demás. Veía su agonía como un sacrificio, convencida de que su dolor servía para redimir pecados ajenos. Aquella idea la mantenía firme, pero también la hundía en un abismo de desesperanza. La familia y los sacerdotes, testigos de su deterioro, se debatían entre la compasión y el horror. Nadie podía soportar verla en ese estado, pero al mismo tiempo, todos estaban convencidos de que abandonar el ritual sería entregar su alma al demonio. Y así, el sufrimiento continuó, como una espiral sin fin que arrastraba a todos a la oscuridad. Cada día que pasaba, el cuerpo de Annalise se acercaba más a la muerte. Pero aún faltaba lo peor a la batalla final, aquella que consumiría lo último que quedaba de ella en la tierra. Los últimos meses de Annalise fueron un infierno en vida. Cada sesión de exorcismo se convirtió en una lucha desesperada entre sacerdotes y las entidades que decían habitar su cuerpo. Ella gritaba, se revolvía en el suelo, su voz cambiaba sin control, y el aire en la habitación parecía volverse irrespirable. Era como si el mismísimo infierno hubiera encontrado un punto de entrada en esa pequeña aldea alemana. Durante las sesiones finales, su cuerpo estaba tan debilitado que apenas podía moverse. Sin embargo, cuando comenzaban las oraciones, parecía poseída por una fuerza sobrehumana. Golpeaba las paredes, arañaba el suelo hasta sangrar, y lanzaba chillidos agudos que parecían no terminar nunca. A veces, su mandíbula se abría de una manera antinatural, como si algo quisiera escapar de su interior. En esas últimas grabaciones, los demonios que hablaban a través de ella se mostraban desafiantes. Se reían de los rezos, aseguraban que jamás se irían, que el cuerpo de Annalise les pertenecía. En ocasiones, se escuchaba a la propia joven suplicando entre gritos: déjenme en paz, quiero rezar. Era un contraste desgarrador en una muchacha atrapada, luchando dentro de su propio cuerpo, contra las voces que la aprisionaban. Los sacerdotes, agotados, intensificaban las plegarias. Afirmaban que había momentos en los que Annalise parecía liberarse por segundo, mostrando un rostro de calma y rezando con devoción. Pero esos instantes eran fugaces, rápidamente interrumpidos por carcajadas grotescas y blasfemia. Era como si varios seres lucharan al mismo tiempo dentro de ella. Su familia, testigo impotente de aquel sufrimiento, se unía a los rezos. No había día ni noche que no estuvieran envueltos en esa batalla. La casa se convirtió en un templo de gritos, plegarias, golpes y silencio aterrador. Nadie en el vecindario ignoraba lo que ocurría. Los Michel vivían dentro de un martirio que parecía no tener fin. Finalmente, el 30 de junio de 1976, se celebró la última sesión de exorcismo. Exhausta, sin fuerzas para hablar con claridad, Annalise apenas podía murmurar palabra. Se dice que en ese momento pronunció su última frase comprensible: por favor, recen por la absolución. Después, sus gritos se desvanecieron en la nada. Al día siguiente, el 1 de julio de 1976, Annalise Michel fue encontrada muerta en su cama. Tenía apenas 23 años. Su cuerpo, consumido hasta el hueso, pesaba poco más de 30 kilos. Estaba marcada por años de golpes, genuflexiones, ayunos y tormentos que nadie pudo detener. Para unos, había sido víctima de la posesión demoníaca más documentada de la era moderna. Para otros, simplemente una joven enferma atrapada entre la fe y la desesperación. El amanecer del
El 1 de julio de 1976 fue diferente en la casa Michel. Un silencio sepulcral reemplazaba los gritos y forcejeos que se habían convertido en rutina. Cuando su madre entró en la habitación, encontró a Annalise inmóvil, tendida en su cama. Su rostro mostraba una expresión de agotamiento infinito, como si al fin hubiera terminado una batalla imposible. El cuerpo de la joven estaba devastado. Pesaba poco más de 30 kilos, sus rodillas estaban destrozadas por las interminables genuflexiones, sus labios agrietados y su piel cubierta de moretones y herida. Parecía el cuerpo de alguien que había soportado años de tortura, y, en cierto modo, así había sido. El médico que acudió para certificar la muerte quedó impactado. No encontró rastros de veneno ni sustancias extrañas. La causa de la muerte fue catalogada como desnutrición y deshidratación severa, resultado de meses de ayunos y desgaste físico. La ciencia tenía una respuesta, fría y brutal. Annalise había muerto porque su cuerpo no resistió más. Sin embargo, para su familia y para los sacerdotes, esa explicación no era suficiente. Ellos aseguraban que Annalise había entregado su vida en un sacrificio espiritual, que había soportado el tormento como un mártir, y que su alma había sido liberada en el momento de su muerte. Para ellos, su fallecimiento no era un fracaso, sino la culminación de una batalla divina. El pueblo entero quedó conmocionado. La noticia corrió rápidamente, y lo que había sido un secreto de familia se transformó en un caso que pronto atrajo la atención de periodistas, autoridades y la propia iglesia. Una joven había muerto en pleno siglo XX tras 67 exorcismos, y el mundo exigía respuestas. La habitación de Annalise fue clausurada, como si su silencio guardara todavía los ecos de los gritos y rezos. Pero para quienes habían sido testigos, la memoria de esas noches jamás se borraría. Y mientras algunos rezaban por su descanso eterno, otros comenzaban a cuestionarse: ¿había sido víctima del demonio o de la ignorancia humana? La muerte de Annalise Michel no se quedó en silencio. Muy pronto, las autoridades intervinieron y comenzaron una investigación que sacudiría no solo a la familia Michel, sino también a la iglesia y a toda Alemania. La pregunta que dominaba las conversaciones era directa y dolorosa. ¿Había muerto víctima de una posesión demoníaca o de una negligencia humana? El proceso judicial comenzó en 1978, 2 años después de su fallecimiento. Los acusados fueron sus padres, Anna y Joseph Michel, y los 2 sacerdotes que llevaron a cabo los exorcismos, el padre Ernst Out y el padre Arnold Renz. La acusación era clara en homicidio por negligencia. La sala del tribunal se llenó de curiosos, periodistas y expertos. Todos querían escuchar los detalles de aquel caso que parecía sacado de otro tiempo. Un caso en el que el demonio, la fe y la ciencia se enfrentaban en pleno siglo XX. Las grabaciones de los exorcismos fueron presentadas como evidencia, y al reproducirlas en el juicio, el ambiente se tornó sobrecogedor. Nadie podía negar que aquellas voces sonaban aterradoras. Los médicos que declararon aseguraron que Annalise sufría de epilepsia del lóbulo temporal y psicosis asociada. Según ellos, su estado se agravó por la falta de atención médica y por el abandono de los tratamientos. Argumentaban que la familia y los sacerdotes, cegados por su fe, dejaron morir lentamente a la joven. La defensa, en cambio, presentó otra visión. Los sacerdotes afirmaron que habían visto señales inequívocas de posesión a la fuerza sobrehumana. Las múltiples voces, el rechazo a lo sagrado, las visiones que atormentaban a Annalise. Para ellos, la ciencia no podía explicar lo que ocurrió, y los exorcismos habían sido la única respuesta posible. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Cada día, los periódicos publicaban titulares sensacionalistas: víctima del demonio o de la iglesia, la mártir de Klingenborg, el exorcismo mortal. Alemania entera se dividió entre quienes creían en lo sobrenatural y quienes exigían condena por fanatismo religioso. Finalmente, el tribunal dictó sentencia. Los padres de Annalise y los sacerdotes fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. La pena fue sorprendentemente leve: 6 meses de cárcel, conmutados por 3 años de libertad condicional. El tribunal argumentó que ya habían sufrido bastante con la pérdida de Annalise. El caso quedó cerrado legalmente, pero la herida permaneció abierta. La muerte de la joven no solo cuestionaba la eficacia del exorcismo en tiempos modernos, sino también los límites entre la fe, la ciencia y la responsabilidad humana. La muerte de Annalise Michel no terminó con el juicio. Su historia trascendió las paredes del tribunal y comenzó a expandirse como un eco oscuro por toda Alemania y más allá de sus fronteras. Era imposible no sentir escalofríos al escuchar su nombre. Imposible no preguntarse si aquella joven había sido mártir de la fe o víctima de la ignorancia. Con el paso de los años, su caso se convirtió en un símbolo de advertencia. Para algunos creyentes, Annalise representaba una luchadora que ofreció su sufrimiento por la humanidad, una santa no reconocida oficialmente por la iglesia. Para otros, era el recordatorio de lo peligroso que puede ser confundir enfermedad con posesión, fe con obsesión. Los restos de Annalise fueron exhumados en 1978, poco después del juicio. Muchos afirmaban que su cuerpo debía encontrarse incorrupto, como signo de santidad. Sin embargo, al abrir la tumba,
Lo que se halló fue lo que la lógica dictaba en un cuerpo deteriorado por el tiempo y el sufrimiento. Aún así, peregrinos comenzaron a visitar su sepultura en el cementerio de Klingenborg, dejando flores y rezos. Su historia cruzó fronteras rápidamente. Escritores, investigadores y cineastas encontraron en ella un relato fascinante y aterrador. Décadas más tarde, la película El exorcismo de Emily Rosé tomaría inspiración directa de su caso, llevando su martirio a la gran pantalla y sembrando aún más preguntas en las audiencias del mundo entero. La Iglesia Católica, por su parte, evitó pronunciarse con firmeza. Si bien reconoció la posibilidad de posesiones demoníacas, también pidió cautela y recomendó priorizar los diagnósticos médicos. El caso de Anneliese Michel había dejado claro que la frontera entre lo sobrenatural y lo clínico podía ser mortal. En las noches de invierno, cuando el viento sopla fuerte en Klingenborg, algunos dicen que aún se escuchan lamentos provenientes del cementerio donde descansa. No son más que rumores, quizás inventados por el miedo, pero lo cierto es que la historia de Anneliese jamás se apagó. Su voz, grabada en aquellas cintas, sigue viva como un recordatorio del horror. El legado de Anneliese es oscuro, perturbador y eterno. Nos enfrenta con preguntas que no tienen respuesta sencilla. ¿Fue realmente poseída por demonios ancestrales? ¿O su mente quebrada la llevó a ese abismo? ¿Fue una mártir, una víctima, o ambas cosas a la vez? Lo único cierto es que su nombre quedó marcado para siempre en la historia de lo inexplicable. Tras recorrer la historia de Anneliese Michel, siento un escalofrío recorrerme la espalda. No es solo la tragedia de una joven que murió demasiado pronto, sino la sombra de un dilema que sigue vivo. ¿Hasta dónde llega la fe y dónde comienza la locura? Mientras más pienso en sus últimos días, más me inquieta la idea de que Anneliese creyó hasta el final que su sufrimiento tenía un propósito. Esa certeza, aunque aterradora, también habla de una fuerza espiritual indescriptible. Murió convencida de que su dolor servía como sacrificio por los demás, y eso convierte su historia en un testimonio de fe, o en una advertencia de lo peligroso que puede ser. Lo que más me atormenta es la dualidad. Por un lado, los médicos que afirman que todo se trataba de epilepsia y psicosis. Por otro, los sacerdotes que aseguraban enfrentar al mismísimo demonio. Y nosotros nos quedamos atrapados en medio de esas versiones, intentando descifrar qué parte de lo ocurrido pertenece a lo humano y cuál a lo sobrenatural. Su nombre sigue vivo. Anneliese Michel no fue olvidada. A sus grabaciones aún circulan. Su tumba aún recibe visitantes. Y su caso todavía genera debates encendidos. Pocas historias logran atravesar décadas y seguir tan frescas en la memoria colectiva como la suya. Al cerrar este relato, no puedo evitar preguntarme qué sentiría si estuviera en esa habitación durante los exorcismos, escuchando esas voces guturales, viendo ese cuerpo débil retorcerse con una fuerza imposible. Solo de imaginarlo, el miedo se me mete en los huesos. Pero quizás ese es el verdadero legado de Anneliese. Recordarnos que hay cosas que no podemos explicar del todo, que el mal, real o imaginado, tiene muchas formas de manifestarse, y que a veces las fronteras entre la fe, la ciencia y el misterio son más delgadas de lo que creemos. Así termina esta historia oscura, inquietante y real. Una historia que nos obliga a mirar de frente a lo desconocido, aunque nos incomode. Si llegaste hasta aquí, has acompañado cada capítulo del tormento de Anneliese, y tal vez ahora entiendas por qué su caso se convirtió en uno de los más impactantes del siglo XX. Si quieres seguir explorando relatos de terror, misterios reales y sucesos que desafían toda lógica, te invito a suscribirte. No solo para conocer más historias como esta, sino para adentrarte conmigo en esos rincones de la realidad, donde lo inexplicable nos observa en silencio. Porque recuerda, a lo más aterrador, es aquello que aún no entendemos.